Para este video decidí usar como ejemplos estas tres películas por la temática que nos presentan en su argumento. Y sin más que decir, comencemos. Comenzaremos con Monsters University y Monsters Inc. Al principio de Monsters University se nos muestra a un Mike que, luego de haber sido impresionado por un asustador profesional en medio del susto, este decide que va a hacer lo posible por volverse un asustador, a pesar de que todos sus compañeros de clase dicen que no está hecho para ser asustador o que no pertenece a los asustadores. Más adelante en la película vemos cómo, según se ve, Mike logra ingresar no solo a la universidad de su asustador favorito, sino que también logra ser aceptado en la facultad de sustos. Aunque cabe recordar, como él mismo lo dijo en uno de los exámenes importantes, que se esforzó mucho para llegar ahí, lo que nos da a entender que se valió de sus excelentes calificaciones para ser aceptado en dicha facultad. Tal vez al igual que Randall, ya que desde el primer día de clases no solo vemos cómo Mike se convierte en el mejor alumno en términos de teoría, sino que, a diferencia de sus otros compañeros de facultad, él es el menos terrorífico de todos, al menos tomando en cuenta las obvias diferencias físicas entre sus compañeros, incluyendo a Randall y a él. Analicemos por qué eso que dijo Mike es tan importante. Mike, desde niño, cuando sus compañeros de clase le indican que él no pertenece a los asustadores, en el fondo sabe que es verdad, pero en la mayor parte de la película vemos cómo Mike quiere demostrar que aun si no nació con las características físicas que debería tener un asustador, puede convertirse en uno, y no solo en uno del montón, sino que, según sus metas, quiere ser el mejor en la historia. Bajo este contexto, es obvio que Mike tiene pensado romper las barreras de lo que es un asustador con los estudios, ya que, como lo podemos notar, en toda la película se nos pone en perspectiva que, más bien, un asustador debe tener el físico de uno, o, mejor dicho, un asustador, además de los estudios sobre miedos, debe tener un aspecto físico que provoque terror en los niños. Vemos que, en un principio, cuando personas como sus compañeros de clase, los chicos de fraternidades, e incluso cuando la decana Half-Scrabble se lo dice, él sabe a qué se refieren, que él no asusta, que a simple vista más bien parece alguien adorable o incluso gracioso, pero eso no lo detiene para intentar ser un asustador a través de la teoría y sus estudios, y tener eso como su mayor ventaja, como nos aclara según una escena por el final que él nos lo explica. Leyó todos los libros de sustos que tenía la universidad. Y no solo eso, sino que está dispuesto a arriesgar su estancia en la universidad con tal de poder demostrar que sí puede ser un asustador. Incluso en la escena de fiesta de las fraternidades, en la que Sullivan es asaltado por la mejor, pero Mike ninguno siquiera lo nota, podemos interpretar el reto que Mike le hizo a Sullivan sobre superarlo como asustador. Nos da a entender que, a diferencia de alguien con Sullivan quien, digamos, nació con el físico y la apariencia para ser asustador, esta también cuenta con el apoyo de otros futuros asustadores, mientras que, por otro lado, Mike se encontraba solo, o en todo caso con Randall, pero más que nada solo. Sin embargo, y tal vez esto suene raro, esa realidad que todos le decían de que él no asustaba, le pegó hasta rebasar el límite luego de que ganaran las Sustolimpiadas. Y, aunque puede que el motivo sea obvio, según yo al menos, una de las razones principales por las que se enfadó tanto que Sullivan se lo dijera, tal vez no solo fue porque sabía que en realidad no habían ganado o que sabía que esa victoria era una farsa y sintió que, como todos los esfuerzos que habían hecho, no hubieran servido, sino que lo que le molestó más fue que Sullivan se lo dijera como si habría sido su culpa que no ganaran, aunque también en parte pegó más fuerte por el hecho de que Mike ya consideraba a Sullivan su amigo. Luego de esto, obviamente Mike ya se puede notar que está harto de que le digan de manera indirecta o directa también que sus esfuerzos en sus estudios no podrán compensar su falta de aspecto terrorífico. Así que decide hacer lo que llamaríamos un salto de fe, yendo al mundo humano para probar de una vez por todas que sí puede ser asustador. Obviamente esto resulta en un rotundo fracaso, ya que no solo lo único que logra hacer es sorprender a la niña que quería asustar, no asustarla, sino sorprenderla. Más bien, incluso lo llama adorable, y lo peor de todo es que otro niño imita su pose,
como si fuera algo divertido. Con esto, Mike finalmente acepta con mucho dolor lo que todos le decían, pero él prefería ignorar. Él nunca podrá ser asustador, como le dice a Sullivan. Él pensó que si lo deseaba con todas sus fuerzas y lo intentaba más que nadie, podría demostrar que sí puede ser asustador. No obstante, y aquí viene la razón de por qué hice este video, no fue sino hasta que al final de la película y la secuela que Mike se da cuenta de algo que nosotros, el público, ya sabíamos. Mike, si bien no tiene lo necesario para ser un asustador, es un gran entrenador de asustadores. Este hecho, más que nada, que ha demostrado no solo con cada victoria en las Susto Olimpiadas, sino más bien al final del penúltimo juego, luego de que indican que solo quedan dos equipos, los Roar Omega Roar y los Uzma Kappas. Y en todo caso, el primer equipo ya se siente muy amenazado porque podrían perder y todos comienzan a mirar a los Uzma Kappa por cómo han avanzado a pesar de ser monstruos que tampoco parecen tener aspecto de asustador. Sin embargo, los Uzmas más bien deciden que quien merece los aplausos es Mike, porque fue gracias a él que pudieron llegar hasta las finales. Pero los Uzmas no solo lo introducen como su líder, sino que más bien hablan de él como su entrenador. También se debe tomar en cuenta cuando están planeando asustar a los adultos para regresar al mundo de los monstruos, todo el tiempo es Mike quien prepara todo y Sullivan quien sigue las indicaciones. Al igual que este indica al final de la película, todos piensan que quien planifica o manda es él, pero Mike es quien de verdad mueve los hilos. Además, vemos no solo cómo Mike y Sullivan van progresando en la planta de sustos poco a poco hasta tener su oportunidad de ser oficialmente asustadores, sino que, y esto es lo más importante, Mike se ve feliz de ya estar trabajando en la planta de sustos siendo el entrenador de Sullivan, dando a entender que, a pesar de que no cumplió su sueño de ser asustador, decidió tener un sueño nuevo que iba más con sus talentos, el cual era el ser el entrenador de Sullivan, el cual, según lo describe al inicio de la película, gracias al entrenamiento de Mike se convirtió en el mejor asustador de la planta de sustos y en un modelo a seguir para otros asustadores, e incluso otros conocidos, según lo dice Waterhouse en Monsters Incorporated. Finalmente, y a pesar de que solo se nos muestra al inicio de la película, vemos como en Monsters Inc. Mike sigue disfrutando ese nuevo camino de vida o nuevo sueño que se le apareció. Ahora, veamos con Soul. En cuanto a Soul, si bien es cierto que el protagonista es Joe, también hablaremos de otro personaje en la película igual de importante. Pero por ahora primero analicemos a Joe. Al igual que Mike, Joe sueña con que despegue su carrera de jazz como pianista, cosa que su madre desaprueba o más bien se preocupa debido a que no considera una carrera en el jazz como algo que dé mucha seguridad económica, o en todo caso de que hacer eso es muy difícil y hay que tener muchísima suerte, por lo cual ella se alegra de que la escuela en la cual hace trabajo medio tiempo como profesor le ofrece un trabajo como profesor de tiempo completo. Si bien es cierto que, a diferencia de Mike, Joe no solo tiene talento con el piano para el jazz, sino que tampoco existe ningún impedimento como el que Mike tenía de no ser un monstruo que asuste. En este caso, más bien el problema que destaca en sí es si su sueño le va a permitir tener una vida cómoda, o sea, que le va a dar respaldo económico y demás, ya que la misma madre de Joe le revela que, al igual que su padre, él está siguiendo o tratando de seguir un sueño que tal vez no él tenga nada asegurado para ser un adulto completamente independiente. Sin embargo, otro personaje igual de importante y a quien también tomamos para este video es el barbero Death, quien, de hecho, en mi opinión personal, es una de las principales causas de por qué decidí hacer este video. Se nos muestra como alguien que es muy bueno en su trabajo. Hasta Joe incluso dice que nació para ser barbero, comenzando desde que cuando vio a Joe con un mal corte, le ofreció una silla libre como si fuera un problema que tuviese que arreglar de inmediato. Además, y esto es lo más importante, cuando 22 le habló sintiendo lástima de que Des quería ser veterinario, pero tuvo que irse por la carrera de barbero por el bajo costo, a tener que pagar por la salud de su hija. Sin embargo, Des aclara que no se siente miserable
y que al contrario disfruta mucho de ser barbero y de poder interactuar con sus clientes. La razón de por qué el personaje de Des es tan importante se debe que, al igual que Mike, él también tenía un sueño, el cual no pudo cumplir, aunque por razones diferentes, pero a pesar de ello encontró un nuevo camino en su vida, un nuevo sueño el cual disfruta mucho. Estos personajes, tanto Mike como Des, nos muestran que, si bien es importante seguir tus sueños con todo lo que tengas a pesar de las trabas que la vida te ponga, eso no necesariamente significa que debas enfocarte en tener un solo sueño o que solo consideres una opción laboral en tu vida, ya que, como Mike, aun si no eres capaz de cumplir esa meta directamente, puedes llegar a cumplirla de otra forma, en su caso como entrenador de asustadores. Y, por otro lado, si bien Des no cumplió con la meta que quería, al final se vio que disfruta mucho ser barbero y conocer a los clientes a quienes atiende en su pequeño negocio. Pero bueno, este ha sido el final del video. Espero que les haya gustado, los haya motivado a suscribirse al canal y los haya motivado a tener una mejor opción de vida. Muchas gracias, espero que se suscriban.